Bien, comenzamos entonces. En las sesiones anteriores concluimos con lo que fue el primer tema de la unidad 1. Ahora vamos a comenzar con el segundo tema de esta unidad. Recordemos que el nombre de la unidad es ¿y ahora qué siembro y en dónde? Pero el tema que nos compete es componentes del espacio geográfico. Ya analizamos algunas generalidades de la geografía, su campo de estudio, la interrelación con otras ciencias y las ramas de la geografía. Ahora vamos a ver qué son los componentes del espacio geográfico para que ustedes puedan analizar cada uno de ellos. Bien. ¿Qué es el espacio geográfico? Bueno, el espacio geográfico se refiere a cualquier zona o lugar que sea habitable, transformable y colonizable por el humano, por el hombre, y en él el hombre va a obtener su sustento. Aquí lo plantea como obtiene de ello un beneficio económico, pero la finalidad es satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda y trabajo. Ese es el espacio geográfico, en la zona en que habita el hombre, que transforma y de la que obtiene, satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sale? Dice ahí que desde su invención, los distintos pueblos representaron su espacio geográfico mediante mapas rudimentarios. Sin embargo, bueno, actualmente con los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos, pues ahora los mapas que representan los espacios geográficos son mucho más sofisticados, más completos y por ende más precisos, ¿no? Prueba de ello es el GPS. Si ustedes buscan en el GPS, en su celular o su equipo de cómputo, pueden ver hasta la azotea o la fachada de su casa, ¿no? A ese nivel de precisión llegan actualmente las representaciones de los espacios geográficos. Y vamos a ver un poquito más adelante eso cuando nos toque ver las fuentes de información geográfica. Ahorita solamente es como un contexto, cómo representan esos espacios el ser humano, desde tiempos pues muy remotos, ¿sí? Bien, el espacio geográfico comprende 3 dimensiones. La primera es la biótica, la segunda la biótica y la tercera la antrópica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como ya vimos por ahí, la biótica se refiere a todo lo que es la vida que habita un ecosistema. La biótica se refiere a las formaciones físicas, naturales y terrestres. Decíamos que tiene que ver con los componentes físicos y químicos del hábitat del ecosistema, y eso también lo deben estar viendo en la materia de ecología. Y la antrópica se refiere a la presencia del hombre y la acción en esta, es decir, a la presencia del hombre y la modificación en su entorno natural, o cómo el hombre o su acción modifica esta parte del ecosistema. Entonces, esas son las 3 dimensiones que comprende un espacio geográfico. Y vamos a ver cuáles son los componentes esenciales del espacio geográfico. Bueno, los componentes esenciales son los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Y si nos damos cuenta, de estos 5 componentes esenciales de un espacio geográfico, 5 se relacionan directamente con el ser humano, el hombre. Los naturales obviamente pudieran estar exentos o no tienen que ver con la intervención del hombre. Sin embargo, también porque el medio natural se modifica por el actuar del hombre. Pero los otros 4, que es social, cultural, económico y político, pues son situaciones que tienen que ver con la forma de vida, la interacción del hombre y la organización del hombre. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, el componente natural son aquellos que se encuentran de por sí en la Tierra, en nuestro planeta, ¿no? Dice que inciden en el espacio geográfico de manera independiente a la presencia del hombre, es decir, con presencia o sin presencia del hombre,
Los componentes naturales son los que ya están, los que existen. Los que esté o no el hombre, ahí están. ¿Sale? Por eso se llaman naturales, porque existen de manera natural. Los componentes sociales tienen que ver con la distribución del hombre en la superficie, es decir, cómo el hombre se ha organizado en grupos para formar comunidades. Y esto pues también tiene que ver, si lo vemos desde el punto de vista histórico y antropológico, con los estudios que se han realizado, pues el hombre siempre ha tenido esa necesidad de agruparse, de vivir agrupado con otros seres humanos y van formando comunidades, ¿no? En un inicio, pues pequeñas comunidades, poco a poco su forma de organización fue mayor y bueno, en la actualidad, pues ya tenemos una organización mucho más compleja, pero seguimos agrupándonos en comunidades y a esto se refieren los componentes sociales de un espacio geográfico. Los económicos, bueno, en esa interrelación o interacción entre el ser humano y la naturaleza, también se da la transformación de la materia, es decir, la forma en que el ser humano explota esta materia para volverla su sustento, para satisfacer sus necesidades, ¿no? Desde necesidades básicas, alimentación, vivienda, vestido, hasta necesidades no tan básicas, ¿no? Pero finalmente todo tiene que ver con la parte económica. Anteriormente, hace muchos años, pues no se utilizaba como tal la moneda, ¿no? Como instrumento de cambio, pero siempre ha existido la necesidad del ser humano de transformar la materia para satisfacer sus necesidades. Y bueno, actualmente relacionamos el factor económico con dinero, pero bueno, no en sí lo económico no se refiere solo al dinero. Si bien el dinero es la forma de cambio para la adquisición de bienes, productos y servicios, la parte económica ocupa o abarca en este sentido pues toda la interacción entre el hombre y los componentes naturales y su explotación para su uso personal, o decíamos más claro, para satisfacer sus necesidades. Ese es el componente económico. El componente político se entiende como las fronteras artificiales que el mismo hombre ha creado, ¿no? Por eso decíamos, a excepción de lo natural, pues todos los otros componentes geográficos tienen que ver más con la organización, interacción y la forma en que el hombre ha decidido habitar estos espacios. Ajá, en cuanto a lo político, pues se refiere a las fronteras artificiales, de cómo se ha dividido no solamente tu comunidad, ¿no? Tu municipio, tu estado, tu país, sino todo el mundo, y la manera que tienen de gobernar y establecer acuerdos y políticas que limitan el tránsito entre ellos. Bueno, este es el componente político, tiene que ver con las fronteras, ¿no? La división que el hombre ha hecho para distribuir los territorios y decir hasta aquí llega Puebla, comienza Tlaxcala, y hasta aquí llega Puebla y comienza Ciudad de México. Y si lo quieren ver a nivel municipio, pues tenemos 217 divisiones, ¿no? Y a su vez el municipio se divide en juntas auxiliares y en colonias, y bueno, todos estos límites o fronteras artificiales que el hombre ha puesto para la distribución del territorio, más la forma en que se ha definido el gobierno en dichos espacios, a eso se refiere el componente político, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad las características de cada uno. El componente cultural, pues es la forma o el modo de hacer vida que dentro de la comunidad que mencionábamos hace un momento, hay una serie de prácticas características, ¿no? De dicha comunidad. Esa forma de actuar, esa expresión, tradición, religión que distingue a determinado grupo, hablábamos de comunidades, esas características que van transmitiéndose de generación en generación y la forma peculiar de ese grupo, a eso es a lo que le llamamos cultura. Entonces esos serían los componentes culturales
del espacio geográfico. Bien, ¿cuáles son las características de cada uno de ellos? Decíamos que en cuanto a los componentes naturales, pues quizá no hay mucho que decir. Mencionábamos que es todo lo que existe ya de forma natural, sin la intervención del hombre. Y bueno, si bien el hombre modifica ese entorno natural, pero no quiere decir que ese entorno natural exista solo por el hombre. El hombre lo ocupa, lo explota, lo aprovecha, lo modifica, lo altera y lo destruye, pero ya existe con o sin la voluntad del hombre, ¿no? Entonces, bien, todo lo que existe de forma natural sería la característica de los componentes naturales del espacio geográfico. En cuanto a los componentes sociales, se dice que integra el crecimiento, composición, distribución y movimiento de la población, es decir, cómo la cantidad de habitantes, cómo está distribuida esta cantidad de habitantes, todos esos aspectos, sexo, edad, demás, que son datos estadísticos propios de la población, se refiere a las características sociales o a los componentes sociales de un espacio geográfico. Ajá. También conocer esto te permite, y dice aquí, condiciones presentes y tendencias a futuro, te permite tener un contexto actual y prever algunas situaciones a futuro respecto a el comportamiento social o el comportamiento de la población distribuida en dicho espacio. Ajá, y tiene que ver entonces con su concentración, dispersión y problemas actuales de población. Entonces, todo lo que tiene que ver con población son los componentes sociales. También dice que permite relacionar a la población con las distintas actividades económicas y culturales en distintos espacios, contemplando aspectos como la desigualdad socioeconómica y la calidad de vida. Es decir, en este contexto, te permite ubicar o relacionar a la población por sectores, por espacios, ¿no? Por comunidades, por estados, cuál es su actividad económica, ¿no? Por ejemplo, si decimos Puebla, en el estado de Puebla, ¿qué hacen? Pues sí, siembran, también, pero la parte económica fuerte en nuestro estado, pues la tiene el sector automotriz, ¿no? Entonces, bueno, toda esta relación de un sector poblacional con la actividad económica también forma parte, ¿no? Por un lado está la parte económica, pero la interrelación que tiene la población con la parte económica y la parte cultural, pues tiene que ver con los componentes sociales. Bien, cultural. Decíamos que cultura es bien toda la práctica constante de ciertas actividades, tradiciones, vestimenta, religión, lengua, y que son situaciones que se van transmitiendo de generación en generación. También dice que fortalece el aprecio de la diversidad cultural en lo local, estatal, nacional, continental o mundial. Es decir, puedes identificar características a nivel local o a nivel macromundial, ¿no? Características generales, culturales del ser humano. Y fortalece la identidad de las personas con respecto al contexto en el que viven, ¿no? Cuando hablamos de identidad, tiene que ver con lo que estábamos viendo en la materia de literatura, ¿no? Conocer los orígenes, de dónde venimos, ¿no? Nos permite también crear identidad. Y bueno, podemos saber que hay prácticas de hace más de 500 años que seguimos llevando a cabo y todo esto forma parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso serían los componentes culturales. Y finalmente, por lo que respecta a lo económico, dice que reconoce los espacios en diferentes escalas y la finalidad de ello, pues, es entender la forma en que se ocupan los recursos naturales. Decíamos que la forma de producir riqueza, ¿no? De producir dinero, si lo quieren llamar así, que es la forma de cambio, pues es la explotación de los recursos naturales, porque si no tuviéramos materia prima, no produciríamos nada, ¿no? Es decir, requerimos forzosamente de la naturaleza para nuestras producciones, para nuestras industrias, para crear productos, desde básicos para alimentarnos y vestirnos. Bueno, entonces todo eso comprende el aspecto económico.
dice que de diferente escala, bueno, la finalidad de esto es comprender la relación que tiene el hombre con los recursos naturales, cómo los usa, cómo los explota, cómo los aprovecha. Se adentra en cuestiones vitales de las personas, y ahí es lo que decíamos, ¿no? La explotación de recursos naturales tiene que ver con las cuestiones vitales, porque el ser humano cómo satisface sus necesidades vitales, cómo satisface su necesidad de alimentarse, de vestirse, de vivir, de tener un techo, etcétera, todo esto pues a través de la explotación de los recursos naturales, y a eso se refiere, y ubica las diferencias económicas, es decir, la desigualdad, ¿no? Por ahí van a ver también en ecología cómo se compagina la parte económica con la parte natural en el medio ambiente, y que la forma óptima de vida se refiere a una posibilidad económica par, es decir, que no exista una brecha económica tan grande entre las personas, ¿no? Y a su vez, entre los estados y entre los países, que no exista una brecha tan grande y una diferencia tan grande entre su poder adquisitivo. A eso se refiere las diferencias económicas, ¿no? Obviamente en México actualmente hay una desigualdad social y económica muy grande, y creo que en muchos países está así la situación. Entonces, pues se supone que la forma óptima de vida sería en una igualdad económica y en una igualdad de posibilidades. Entonces, bueno, a eso se refiere los componentes económicos. Y los componentes políticos, decíamos que tiene que ver con las fronteras artificiales que el hombre ha puesto para dividir, y yo les comentaba, ¿no? Desde a dónde llega una colonia, un fraccionamiento, y de ahí hacia arriba, ¿no? Municipio, estado, país, continente, mundo. A eso se refiere, y dice que delimitan los territorios de los países, las zonas y otros espacios geográficos a partir de una división política que se ha fabricado también a partir de hechos históricos, ¿no? Como ejemplo, pues tenemos por ahí una historia que ya analizaron en la materia sobre México, cuando perdimos una buena parte del territorio nacional y se le quedó a Estados Unidos. Bueno, ese es un hecho histórico que marcó increíblemente o varió la frontera o la delimitación del territorio que se tenía, y bueno, pues nos mocharon una buena parte del territorio de México, pero es un ejemplo de un hecho histórico que delimita, ¿no?, de alguna forma los territorios, y actualmente pues tenemos una frontera natural, entre comillas, porque es un río, pero la división política no forma parte de un componente natural del espacio geográfico, sino más bien decir hasta aquí llega México y hasta aquí empieza Estados Unidos, tiene que ver más con la delimitación del territorio, y sería una característica política. Lo comento porque son divisiones no naturales. Bueno, aquí en este caso el río Bravo sí es una división natural, pero no tiene que ver con un componente natural, sino con, repito, la delimitación de nuestro territorio. Y nosotros pues tenemos en el norte una frontera natural y otra artificial, que es donde el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretendía construir su muro, ¿no? Bueno, pues la mayoría de las divisiones son no naturales. Nosotros tenemos esa división natural que es el río, pero no comprende a un componente natural, solo para dejarlo claro, ¿sí? Son divisiones no naturales que comprenden aspectos como la jurisdicción, políticas gubernamentales, acuerdos nacionales e internacionales, entre otros aspectos. ¿A qué se refiere? Estas divisiones, además del territorio, también dividen algunos campos de acción del gobierno en turno, ¿no? Si nos referimos a la jurisdicción, es decir, yo voy conduciendo en Cholula y me paso el semáforo o la luz roja, que no hay que hacerlo, chicos, no lo hagan nunca, pero es un ejemplo. Me paso la luz roja, entonces viene un agente de vialidad del municipio de Puebla y me detiene, entonces no me puede infraccionar porque el municipio de Puebla no tiene jurisdicción de territorio sobre las calles del municipio de San Andrés Cholula, ¿no? Entonces, a eso se refiere la jurisdicción.
no solamente a la delimitación del territorio, sino también a su campo de acción. Tiene que ver con la organización política. Las políticas gubernamentales que se emiten dentro de una zona geográfica no pueden aplicar para las personas o las formas de organización política fuera de esta, ¿no? Es decir, si en México emite una política migratoria, no puede aplicar para los habitantes de Estados Unidos, ¿no? O sea, cada país tiene sus propias políticas gubernamentales, ¿sale? También los acuerdos nacionales e internacionales, que aquí en México, los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, han sido elevados a rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Si vieron por ahí en Introducción al Derecho la supremacía de la norma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra máxima ley. Nada está por encima de la Constitución. Sin embargo, cuando se decidió elevar los tratados internacionales a rango constitucional, no está por encima de la Constitución, pero sí en igualdad. Esto quiere decir que tanto habitantes como autoridades tienen la obligación de respetar todos los tratados internacionales firmados por nuestro país en la misma jerarquía que la Constitución, ¿no? A ese grado llegan. Bueno, los acuerdos internacionales pues se firman entre diferentes países. La ONU es un organismo internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas, que regula de alguna forma a sus miembros y bueno, hace la función como de conciliador para que los países lleguen a acuerdos, ¿no? Y acuerdos que pues todos los países tienen la obligación de respetar, entre otros aspectos. Entonces, esto es como a grandes rasgos, ¿no? La forma de gobierno y demás, toda la organización política que comprende un espacio geográfico. Y bueno, estas serían las características de los componentes básicos del espacio geográfico. No sé si alguien tenga alguna duda, chicos. Si alguien tiene alguna duda hasta aquí, con todo gusto la aclaramos. Y si no, pues por hoy hasta aquí estaríamos llegando. La próxima clase continuaríamos. Bueno, pues si no hay más, chicos. No, ninguna. No, profe, ninguna duda. Gracias, gracias. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy, chicos. La próxima clase nos vemos. Agradezco como siempre su atención.